Muy buenas, ¿qué tal? A poco más de 15 días que terminamos este primer trimestre del curso escolar, tanto en infantil, secundaria y también primaria. Hacemos balance de educación y con un buen motivo. Hace tan solo unas semanas se publicaba el último informe PISA y que arrojaba datos aquí en Galicia como que seguimos siendo líderes en ciencias, pero hemos bajado en matemáticas y también en lectura. Para analizar este informe y también la actualidad en educación aquí en Galicia y también en Vigo, tenemos hoy con nosotros a Juan Carlos Abalde, presidente de Adicopubi, la Asociación de Directoras y Directores de Colegios Públicos de Vigo. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Tenemos estos datos del informe PISA donde dicen que seguimos siendo líderes en ciencias naturales aquí en Galicia, pero que hemos bajado tanto en matemáticas como en lectura, en comprensión lectora, con un fuerte impacto de la pandemia en nuestros alumnos. ¿Cómo lo veis desde la comunidad educativa? Bueno, el informe PISA es un poco un documento que admite multitud de interpretaciones, ¿no? Se trata de valorar un poco el avance de los niños en esas competencias y bueno, se da la casualidad de que en este caso se hace cada 3 años, correspondía al año 2021, se retrasó un año, 2022, por la pandemia y el anterior había sido el 2018. Entonces, evidentemente, pues se reflejó ahí una caída en los niveles de competencia del alumnado, un poco motivado por todo el tiempo que hubo de estar fuera del entorno escolar, del aprendizaje a distancia. La bajada ha sido generalizada en casi todos los países de la OCDE, creo que se salvaron allí, pues, con Corea, ¿no? Y en el resto pues van bajado. España bajó también, pero acortó un poco las diferencias con Europa, no bajó tanto como Europa. Y en Galicia, pues da la casualidad que teníamos buenos datos en competencia lingüística y competencia matemática, ahí se ha bajado, pero no tanto como la media nacional. Entonces, bueno, pues se ha perdido uno de los primeros puestos del ranking. Sí que se mantiene en competencia en ciencias. No obstante, bueno, esto evalúa el nivel del alumnado al acabar la secundaria, se hacen pruebas a los 15 años. Y después a veces es muy difícil, trasladar a estas pruebas PISA realmente el trabajo diario que se hace en las aulas, sobre todo en nuestro país, así que estamos todavía con transición entre leyes y que bueno, es una prueba que evalúa competencias y en muchos casos pues todavía ese trabajo por competencias en las aulas no se está llevando a cabo de una forma correcta o se está intentando implementar. Este informe trata de ser ese reflejo de lo que se da, de lo que se aprende en las aulas. ¿Qué habéis notado vosotros en las aulas, en los alumnos después de la pandemia? ¿Cuáles son las problemáticas que más estáis viendo? A ver, con la pandemia fue un punto y aparte, ¿no? Parece que hay un mundo anterior a la pandemia y un mundo posterior. A partir de la pandemia entró una fuerte digitalización de la enseñanza. Y después, bueno, lo que hemos detectado, bueno, en la evolución en este tiempo es una pérdida en las capacidades de atención del alumnado en general. El alumnado se acostumbró pues, un poco a valerse por sí mismo, a estar tutorizado por vías tecnológicas. Sí. Y después, bueno, pues ha habido... es que ha afectado en muchos campos. Ha habido una época donde se ha cortado una parte importante del desarrollo del alumnado, como es la convivencia entre iguales, y bueno, eso lo estamos viendo. Y bueno, esta sociedad está avanzando muy deprisa y ya estamos hablando de inteligencia artificial cuando todavía no hemos asimilado otras cosas del mundo digital, de la digitalización, ¿no? Entonces, sí que hemos visto eso. Después se ha incrementado mucho en nuestro alumnado las necesidades educativas especiales. O sea, cada vez o es que se detectan más o es que hay más alumnos con distintos déficits, tanto de atención o como problemas de comunicación o incluso problemas de relación con los iguales, en una sociedad que es complicada. La escuela no deja de ser una sociedad en pequeñito y no es ni diferente ni a lo que está pasando alrededor.
Ujú. Quizá cada vez ahora también se hace más uso para el aprendizaje de las pantallas de una manera online, donde tú también decías que los alumnos durante la pandemia tuvieron que utilizar todas esas pantallas, todos esos recursos para seguir en contacto con el aprendizaje, con el cole, con el día a día. Este uso de las pantallas, esa inmediatez, muchas veces también que nos dan las pantallas, pudo haber afectado a esa comprensión lectora. La revolución digital está afectando a toda la sociedad, o sea, de hecho, pues lo vemos a nivel de calle, lo valoramos, o sea, parece que todo el mundo a golpe de tecla tiene toda la información y ya todo el mundo sabe de todo, pero no entiende de nada, o sea, y entonces eso sí que se traslada a la escuela, parece que es muy fácil conseguir la información y a veces no se tiene la suficiente capacidad para distinguir cuál es la información buena y cuál es lo que es paja, lo que no es válido. Entonces, en ese mundo que estamos viviendo, donde estamos con continua información, donde las noticias perecen en breve, asimilar todo eso y poder entenderlo. Y en la escuela, pues sí, estamos también con ese bombardeo continuo. Entonces, lo que necesitamos es calma, es tranquilidad, es un poco volver a la pausa, es ir un poquito más lentamente, ir poco a poco, y los niños hoy en día han perdido la capacidad de aburrirse, parece, de estarse tranquilos, o sea, de poder pensar, tiene que ser todo muy rápido. Y eso, claro, la escuela pues lo está sufriendo. Y la demanda también, que hay demandas exteriores. A la escuela se le pide que solucione cantidad de problemas que no tenemos todas las herramientas para poder solucionarlos. Quizá por ahí, con un uso más racional, donde se pueda distinguir lo que es información de lo que es ruido, va la Xunta de Galicia, la Consellería de Educación, que ha anunciado en los últimos días que va a prohibir, en cierta medida, el uso de los móviles en los centros educativos después de las Navidades. Sí, están estudiando la forma de elaborar algún protocolo, alguna norma para hacer de los espacios educativos espacios libres de móviles, ¿no? Sí que es una problemática que afecta mucho más a los niveles de secundaria, pero se está dando la paradoja, bueno, pues que hay patios o recreos donde el alumnado está cada uno con su móvil y lo que es la convivencia, que es una de las bases de todo sistema educativo, se está reduciendo. En primaria sí es verdad que son libres de móviles, en primaria y infantil no existen los móviles, pero sí que los niños conviven con ese móvil fuera del horario escolar. La paradoja es que están siendo objeto de regalos de cumpleaños, regalos de comunión, y que vemos incluso por la calle niños con el móvil viendo películas en los carritos de bebés. Entonces, los niños sí es un elemento que es peligroso en sí, no por la herramienta, que es muy potente y es buena, pero el acceso libre que pueden tener a cantidad de contenidos para los cuales el menor no está preparado. Desde la Xunta decían que esta medida iba a ayudar un poco a esa convivencia entre los alumnos, a las relaciones interpersonales entre ellos. ¿Crees que puede ir por ahí? Es que sí, la idea es ayudar al menor, ¿no? a mejorar en aquello que debe, ¿no? O sea, mejorar en tener más ejercicio físico, más convivencia. El móvil es un elemento pasivo que consume muchas horas del alumnado. Es discutible si las prohibiciones al final tienen un efecto a favor o en contra. Entonces, lo del móvil al final, o el uso al fin y al cabo se reduce no tanto el móvil, sino el uso de redes. Es un poco las redes sociales, ¿no? Es un tema que tendrán que ir de la mano tanto instituciones educativas, Xunta y familias, ¿no? Porque de nada vale que una escuela como instituto sea un espacio libre de móviles si después al salir a la calle pues, el alumno, el niño está con móvil o incluso le resta horas al descanso porque de noche pues está con su habitación, con su móvil, dedicándole tiempo y tiempo. Va un poco de la mano de esas plataformas de padres y madres que se han conocido en estos últimos meses al comienzo de este nuevo curso, que quieren intentar postergar que sus hijos tengan pues hasta una adolescencia tardía un móvil. Sí, eso puede ir por ahí. Es una opción familiar y es una duda que se plantean los padres. ¿Cuándo le debo de comprar un móvil a mi hijo, a mi hija, ¿no? Es un debate que está ahí,
¿Qué pasa? Que la sociedad avanza muy fuerte y vemos cómo funciona. Y aparte es un artículo de moda, ¿no? El tener el móvil. Y parece que los menores, parece que cuando tienen móvil ya adquieren un nivel de protagonismo, parece que, y a lo mejor no tienen la madurez suficiente para enfrentarse a él. Después en todo esto se mezclan muchas cosas y hay mucho ruido. Y se intenta, a veces hay mensajes que son confusos. Se confunde, por ejemplo, el uso de los móviles con el uso de ordenadores para el trabajo educativo. Para ayudar en las tareas. En las tareas. Se confunde el acceso a Internet para buscar información o como un elemento para el aprendizaje, con otros elementos de ocio. Es complicado, pero vivimos en un mundo que es terriblemente digital. Cuando entramos en un coche por la mañana, los coches ya incorporan las pantallas, sí. y vamos por la calle, hay pantallas, entonces es muy difícil. Al final lo que hay es que convivir con ese mundo digital y hay que racionalizar el uso de estos dispositivos. Y a los niños y menores tenemos que enseñarles a andar con ellos. Cerramos ahora el primer trimestre de este nuevo curso escolar, un trimestre algo convulso en educación, donde hubo huelgas. Profesores se han manifestado en estas últimas semanas en diferentes jornadas de huelga por las ratios, por un pacto hecho con la Xunta, por ratios y por aula y también reducción de horas lectivas. ¿En qué punto está ahora estas protestas, esta huelga? Hubo un acuerdo de la Consellería con una serie de sindicatos y quedó fuera el sindicato mayoritario, que es dentro de educación aquí en Galicia. Y quedó fuera porque en principio entendió que este acuerdo era poco ambicioso. Se nos ofrece una bajada de ratios de 25 a 20 alumnos por aula en un periodo de 2 años, a implantarse progresivamente desde los niveles más bajos, o sea que se completaría en un periodo mucho más largo. Después hay una reducción de horario del profesorado, horas lectivas, no de trabajo. Significa que esas 2 horas que le van a quitar de horario lectivo las puede dedicar a trabajar en el centro para trabajar, a diseñar proyectos, a organizar actividades de aula, etc. Entonces, la discusión y por qué vinieron motivadas estas huelgas es porque dicen que es poco ambicioso este acuerdo, en tanto en cuanto que la propia bajada de ratios viene dada ya en parte por la bajada de la natalidad. Exacto. O sea, ya es muy difícil y cada vez cuesta más ver aulas en infantil o en primaria de 25 alumnos, ¿no? Y después, lo que es la reducción de horario lectivo, se entiende que el trabajo del docente no es solo estar en el aula con los alumnos. Del trabajo del docente hay mucha parte de preparación, de diseñar situaciones de aprendizaje, de programar, de preparar aulas para el alumnado, pues una sesión de aula de informática, y ese tiempo es el que carece el profesorado, tiempo para reunirse entre ellos, también entre los distintos profesores, coordinar áreas. Entonces eso en su día, cuando estaba el gobierno tripartito en la Xunta, eran 4 horas no lectivas de permanencia en el centro, no lectivas para dedicar a dinamización del aprendizaje. Entonces ahora se van a recuperar 2. Y después también que esta recuperación de estas 2 horas no lectivas tampoco se ve que vaya a suponer un incremento de los cuadros de profesorado, de las plantillas. Entonces, que es algo que también se está solicitando. Claro, una de las demandas que por parte de los equipos directivos y del profesorado en su conjunto es la necesidad de potenciar el profesorado de apoyo, tanto especialistas en pedagogía terapéutica como edición del lenguaje e incluso los orientadores. Hay orientadores hoy en día que están trabajando con 600 en colegios con 600 alumnos y que no dan abasto a atender todas las demandas que les surgen en el día a día. Porque antes, por ejemplo, Juan Carlos, decías que habéis notado que en estos últimos años había más niños con necesidades especiales en educación, sin embargo, no se está apoyando en tema de profesorado en esa cuestión. Se ha incrementado en alguna medida en base a que la Xunta se acomete programas europeos tipo Acompaña, tipo Arco,
pero no es suficiente. Vemos que cada vez es más complicado poder llegar a aquel alumnado que tiene más dificultades. Y si a todo esto vemos la cantidad de problemas de índole emocional que están surgiendo, pues es mucho más, y es importante la figura de los orientadores en los centros. Aquí en Vigo, Juan Carlos, la comunidad educativa se ha unido en estos últimos meses ante una problemática, que es la falta de conserjes fijos. De 49 centros públicos con los que cuenta la ciudad, unos 28 ahora mismo no cuentan con esta figura de una manera fija, diaria. ¿Cuál es el origen de esta problemática? A ver, el problema es que a veces mejoras que creemos que están consolidadas y que conseguimos en los centros, como era tener una persona de referencia puesta por el Consello, llámesele portero vigilante o llámesele oficial de mantenimiento, ese modelo parece que va a cambiar y va a dejar de existir. Desde hace ya bastantes años, desde esta concejala que está ahora y el anterior, tienen problemas para poder dotar de personal municipal a todos los centros. De hecho, de esos 49 que dices, solo hay 21 que tienen personal municipal adscrito con un cierto carácter de fijos, y el resto de los centros se fue cubriendo con contratos de 6 meses en 6 meses en base a unas bolsas de contratación que tenía el ayuntamiento. Desde hace más de un año hay muchos centros que no tienen esa figura del conserje. Entonces, desde la asociación Adicopubi, lo que pedimos es que la figura del conserje sea una figura perteneciente a la comunidad escolar y que sea una persona integrada en el centro, y que eso redunda en beneficio de la seguridad y del mantenimiento de los centros educativos. Tenemos que tener en cuenta que en Vigo, de estos 49 centros, la mayoría son mayores, tienen más de 40 años y con estructuras ya que quedaron obsoletas, deconstructivas, ¿no? O sea, son edificios que requerirían en muchos casos unas reformas integrales. Parte le correspondería a que sería la Consellería de acometer esas reformas, y partes de mantenimiento le corresponde al Concello. Entonces, en edificios con más de 40 años es continuos los desperfectos o los problemas que hay, desde cambiar una luminaria a una avería en un aseo, a una puerta que se estropea. Entonces, la figura del conserje es fundamental, porque trabajaba codo a codo con el equipo directivo para ir en el día a día manteniendo esos centros y solucionando esos pequeños problemas que hay, ¿no? Como adecentamiento de jardines, etcétera. La falta de este personal significa que el director o la directora de los centros educativos tiene que estar continuamente dedicando parte de su labor, que tiene que ser más pedagógica educativa, a solucionar estas averías e intentar localizar quién pueda arreglar, con lo cual supone un coste económico. Y en muchos casos estas averías, estos pequeños desperfectos van prolongándose en el tiempo hasta causar averías mayores. Y eso redunda en que los menores de nuestra ciudad están a veces viviendo en edificios una serie de horas que no tienen unos mínimos estándares de confortabilidad. Figura clave, fundamental, dicen los directores desde Adicopubi, y en rueda de prensa comentabais hace unos días que teníais incertidumbre, también inseguridad a la hora por ejemplo, de acometer esos arreglos. Vienen empresas diferentes y sentís una inseguridad a la hora de que gente externa entre a centros donde se encuentran los menores. Sí, es el conserje o el oficial de mantenimiento en los centros educativos, como digo, trabaja codo a codo con el equipo directivo y va solucionando los problemas día a día. Conoce los protocolos del centro, conoce al alumnado, conoce al profesorado, sabe cuándo puede ir, por ejemplo, a una clase a arreglar una persiana y no molesta, porque esos niños en esa hora están en educación física o están en otra actividad. La solución que se nos propone es externalizar estos servicios. En un primer momento dijeron que era un contrato de obra menor por 1.900.000 euros. Esta semana salió que son 4.200.000 o 300.000 ese contrato para realizar el mantenimiento de los centros, pero no sabemos en qué condiciones, no se nos ha preguntado. La idea que se nos transmitió es que los directores vamos a tener un teléfono al cual vamos a tener que recurrir para que se nos vayan solucionando los problemas. ¿Eso qué va a significar? Que va a entrar cada vez personal diferente al centro,
vamos a tener que estar pendientes de cuando entra, quién recibe a ese electricista o ese fontanero que pueda venir a solucionar un problema, va a interferir en la actividad lectiva, en horario de mañana, no sabemos. Los directores desde Adicopubi os habéis unido con FOAMPAS, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de aquí de Vigo, y vais a anunciar, ¿no?, un calendario quizá de movilizaciones ante esa falta de información y de movimiento por parte del Concello. En principio nuestro objetivo es eso, o sea, algo que teníamos conseguido como era un personal, una persona de referencia en los centros, que incluso en muchos casos formaba parte del Consejo Escolar, que siga asistiendo en los centros. Una persona que conoce los protocolos del centro y que de mano de los equipos directivos va solucionando y va arreglando todos aquellos desperfectos que hay en los centros. Entonces, para nosotros, la figura del portero residente en los centros es fundamental. La externalización de servicios no la vemos y creemos que no va a solucionar los problemas, va a crear más problemas, entendiendo que los centros pues, son mayores y tienen achaques por todos lados. Claro. Una de las peticiones que también hacéis desde los colegios públicos de Vigo es un mapa escolar a zonificación y estabais un poco pendientes, ¿no?, de esa construcción del Instituto de Navia. Hoy mismo, este martes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y también la conselleira de Medio Ambiente y Vivienda están visitando esas obras que por fin están en marcha. Sí, parece ser que va para adelante y que la zonificación lleva desde hace unos años parada. Y se anunció que hasta que en su día no estuviera hecho este instituto no se iba a retomar. La situación de Vigo es compleja a nivel de centros públicos de primaria y de infantil. Y si observamos el mapa de Vigo vemos que hay un montón de centros que están en la periferia, que en su día se hicieron en la periferia por falta de suelo urbano y que el número de plazas públicas que había en el centro de la ciudad que eran pocos. Hoy en día, con la bajada de matrícula, pues bueno, ya van siendo suficientes en algunos casos. Pero sí es verdad que no hay un planteamiento serio de qué hacemos con todos estos centros que rodean el centro, que rodean y que están en la periferia y que en muchos casos han tenido pérdida de matrícula. Entonces, esos centros, en muchos casos, pues se nutren de alumnado del centro, porque sus padres deciden que sus hijos pues estén en un entorno más agradable, en un entorno natural y no en un entorno rodeado de edificios. Entonces, uno de los principales puntos que había parado en aquel momento la zonificación era la demanda de los centros, por así decirlo, de la periferia de esta radio, de que hubiera canales de comunicación del centro con estos centros vía transporte para poder dotarlos de alumnado. Si no, iba a haber muchos de estos centros que se verían abocados prácticamente al cierre. Y ahora mismo estaban esperando, ¿no?, por esa construcción de Navia para retomar, como bien dices, ese mapa. Sí, pero está ahí en el cajón, no se sabe en qué día. O sea, realmente lo que nosotros decimos es que no se nota que haya una planificación seria de lo que será el mapa educativo de Vigo de aquí a 30 años, ¿no? Y bueno, ahora mismo también está todo muy mediatizado por la bajada importante de alumnado, de la natalidad, ¿no? Baja natalidad, baja de matriculaciones. ¿Cómo notáis desde aquí, desde Adicopubi, por ejemplo, en estos últimos años? ¿Hay aulas, centros incluso, que se vean abocados al cierre en los próximos años al tener esas bajas matrículas? Claro, la bajada fue importante. De 10 años para aquí, pues estamos hablando de que nacen alrededor de 1000 niños menos. Son unas cuantas aulas. Y bueno, los centros públicos de Vigo están trabajando muy duro y tratando de ofrecer los mejores proyectos educativos para atraer alumnado. O sea, para nosotros ahora en enero, febrero empezamos a trabajar todos los centros para informar a la sociedad de lo que hacemos en los distintos centros y mostrar nuestra tarea. Y a veces es difícil porque a veces nos encontramos con que los padres sí ven muy bien, están contentos con el centro, pero claro, después ven que ese centro pues a lo mejor tiene unas condiciones, lo que volvíamos antes, de confortabilidad que no son las adecuadas al siglo XXI. Entonces ahí también influye la falta de inversión, tanto por la Consellería como por el Concello, en renovar estos edificios. Y claro que es cada nueva matrícula, podemos decir que en muchos centros se
se celebra con cohetes casi, con champán. Sí. ¿Qué suelen hacer en estos últimos años? ¿En qué intentan diferenciarse unos centros de otros para ganar esas matrículas? Pues en distintos proyectos, o sea, hay una serie de proyectos que lanza la Consellería y otros propios que se ofrecen los centros, ¿no? Es importante, por ejemplo, en los grandes centros de estos de la periferia, que tienen grandes espacios comunes de patios y de zonas incluso de jardín, pues bueno, proyectos de hacer patios dinámicos, concebir el patio, los espacios del centro como un recurso más del centro, ¿no? Entonces dotarlos de contenido. Y no solo el patio como la pista polideportiva donde iban los mayores a jugar a fútbol y los pequeños intentaban meterse por en medio, no, sino tratar de organizar distintas actividades por medio de huertos, de distintas, bueno, sitios de juego, distintas actividades. Y después, bueno, también está distintos proyectos, ¿no? que se están los distintos centros a partir de los contratos programa que ofrece la Xunta. Y bueno, de ahí pues bueno, se tratan, por ejemplo, de temas transversales como los objetivos 2030, de desenvolvimiento sostenible. Y bueno, es un poquito lo que se está trabajando, aparte de trabajar los servicios complementarios, intentar tener unos comedores que funcionen lo más correctamente posible, ofertando una buena calidad e incluso, bueno, pues en colaboración con las AMPAs, las abuelas madruga, una oferta de actividades extraescolares importante. Pero bueno, a veces es muy complicado competir con nuestros compañeros de la concertada, que no dejan de ser grandes empresas que tienen un abanico importante de oferta y que cubre una serie de horas que nosotros no somos capaces de llegar. Pues Juan Carlos Zabalde, presidente de Adicopuy, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en la entrevista, haciendo ese balance de este primer trimestre en educación, tanto aquí en Vigo como en Galicia. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros siempre. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que pueden volver a ver este programa en nuestra página web televigo.com o a través de nuestras redes sociales. Les esperamos en el próximo programa de la entrevista.